Hola, mi nombre es Emily Paola Rivas, soy estudiante del quinto trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les voy a hablar sobre la producción de textos de opinión vinculada con la realidad local y regional. Reportaje informativo de noticias. Es un informe documental destinado a proporcionar información, pero también puede contener las opiniones personales de los autores. Por ello, tienden a preparar al investigador según determinados criterios subjetivos, aunque en su redacción intervengan diferentes colaboradores o informantes. Esto contribuye a que en muchos casos los mensajes se transmitan con el objetivo de fortalecer la posición de la audiencia sobre un tema en particular. Por lo general, un reportaje es realizado por un reportero que trata un hecho o cualquier tema, generalmente acompañado de imágenes, fotografías, etc. Se publica en la prensa o se transmite por televisión o radio. Este responde a la técnica de la famosa pirámide invertida, donde igualmente el reportero hace gala de su estilo, de su libertad expositiva y su creatividad. En este género se manifiestan acontecimientos de interés público con palabras, interpretaciones, imágenes y videos. Elementos del reportaje informativo. Tema. Se trata de un tema de interés elegido e investigado por un medio o reportero para escribir o implementar un informe. Relato. La narrativa del informe es organizada, significativa, original y proporciona evidencia o perspectiva. Imagen. Es una representación visual que acompaña la historia y le da soporte y poder. Fuente. Testimonio de personas capacitadas o con conocimiento del asunto investigado. Entrevista. Son herramientas de noticias e investigación que le permiten contactar fuentes y hacer preguntas para obtener información u opiniones sobre temas de interés. Video. Es el contenido audiovisual que da apoyo al relato. Periodistas. Son personas que utilizan diferentes herramientas para recopilar información y crear informes. Medio. Es un soporte en papel, digital o audiovisual para la publicación o distribución de informes. Estructura del reportaje informativo. Titular. Es el encabezado principal que informa el contenido del reportaje. Al igual que en las noticias, el título de un reportaje se puede complementar con un antetítulo y un subtítulo. Párrafo inicial o entrada. Son un conjunto de oraciones que van después del título. Tiene la función de atraer la atención del destinatario, por lo que tiene un contenido interesante y atractivo. Cuerpo del reportaje. Son un conjunto de párrafos que desarrollan el tema principal del reportaje, están interrelacionados y son coherentes. Por lo general se organiza mediante subtítulos. Párrafo final. Son un conjunto de oraciones para concluir un mensaje. También es posible escribir comentarios invitando a los lectores a reflexionar e incluso querer saber más sobre el tema en cuestión. ¿Qué es un texto narrativo? Los textos narrativos son relatos en los que se cuenta una historia real o ficticia, acontecida en un lugar y tiempo determinado. La narrativa es una parte importante de la comunicación cotidiana porque es una forma de contar una secuencia de eventos en la que un sujeto o un grupo de personajes realiza una secuencia de acciones que tienen un desenlace. Algunos tipos de textos narrativos son: el cuento, es una narración breve con pocos personajes y desenlace rápido. Leyendas, son narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Novela, es una narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. También están las fábulas, la crónica, el reportaje, entre otros. Elementos de un texto narrativo. Estructura. Los textos narrativos comienzan con una introducción que proporciona al lector uno o más hechos esenciales, permitiéndole hacerse una idea concisa del contenido principal del texto. Sin embargo, depende del tipo de texto del informe. En algunos casos, como en la biografía, se detallan aspectos mayores y menores para facilitar la comprensión del lector. Otros textos, como las novelas, pueden revelar hechos importantes más adelante en la historia en un intento de mantener el suspenso. Narrador. Es quien nos presenta los hechos y nos guía a través de las escrituras. Hay varios tipos de narradores con diferentes características que pueden cambiar la forma en la que los lectores entienden un texto. Se pueden clasificar en narradores en primera, segunda y tercera persona.
Personajes son los que le dan vida a la historia a través de sus acciones. Los textos narrativos se basan en las interacciones de los personajes con el mundo o con otros personajes. Hay dos personajes básicos en cualquier texto narrativo. El personaje principal, en el que se basa el texto, ya que la historia gira en torno a él, y el secundario, que forma parte de la historia, pero de un modo menos importante. Contexto. El diálogo, el escenario y el tiempo proporcionan la base necesaria para comprender la historia y los personajes que la componen. Además, la secuencia cronológica puede ser lineal o puede moverse de un evento a otro. Esta cronología se da dividiendo la narración en capítulos. Estructura del texto narrativo. El texto narrativo presenta una estructura que consta de 3 partes. Introducción. Sirve de presentación del relato y los personajes. Establece la ubicación del lector u oyente en el espacio y tiempo en que se desarrollan los hechos. Desarrollo o nudo. Esta es la parte más larga de la historia. Es una serie de eventos interconectados que involucran conflictos y obstáculos que los personajes de la historia deben enfrentar y resolver. Desenlace. Este es el final de la historia y aclara las dudas que van surgiendo a lo largo de la historia. Esta parte indicará si el personaje resuelve el problema central de la historia. De lo contrario, deja un final abierto para una posible secuela. Normas de redacción del estilo informativo. Uso de sinónimos. En nuestra redacción no se deben repetir palabras ni expresiones, ya que esto puede dar lugar a un texto aburrido y monótono. No hablar en primera persona. El estilo de comunicación obliga al narrador a hablar desde afuera, por lo tanto deben escribirse en tercera persona. Por ejemplo, no debe decirse yo observé que la reunión contó con 50 personas, sino unas 50 personas acudieron a la reunión. No hacer usos de adjetivos que expresen emotividad. La persona que escribe el mensaje es solo el remitente del mensaje, por lo tanto debe utilizar fuentes de información verificadas. No hacer uso de oraciones pasivas. Las oraciones pasivas suelen ser más largas y no ayudan a presentar el texto con la mayor claridad posible. Por lo tanto, es mejor usar la construcción activa. Muchas gracias por su atención.